Bienvenidos a Códigos de Luz, yo soy Patricia Márquez. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy muy bien, muy contenta de estar nuevamente grabando hoy para ustedes y con ustedes y poder como despertar esa parte nuestra que es más profunda, trascendente, que es imperecedera, que nos mueve a hacer lo que hacemos desde otro lugar. Cada uno lo hace en el espacio en el que esté, algunos en lugares más públicos, a más personas, otros en el hogar, con la familia, pero ninguno menos importante. Y el llamado y la intención también de este podcast es que podamos ir a ese espacio, a ese lugar, a esa conexión trascendente y divina nuestra y poder ver la vida desde una mirada mucho más amplia y poder poner nuestro hacer con ese sentido. Y en ese camino, las prácticas y las herramientas son fundamentales. La vez anterior hablamos sobre las flores de Bach como herramienta de sanación emocional. Y en esta oportunidad quiero hablarte de una herramienta, más bien de un conjunto de herramientas que se convocan en un espacio en común, que es un encuentro que se hace año por medio, si no me equivoco, pero se hace en Santiago de Chile permanentemente y es un festival de bienestar. Se llama MCA, Festival Mente, Cuerpo y Alma, y justamente este año toca su versión en agosto y para eso he invitado a su director y creador, Edgardo Boguel, que le damos la bienvenida a Códigos de Luz y le agradezco que haya aceptado participar de este capítulo. Muy bienvenido, Edgardo. Hola, hola. Muchas gracias a ti por invitarme y poder conversar un ratito y poder entregar información que siempre es valiosa e importante. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Edgardo, por también motivarte a hacer este espacio que no solamente es nacional, porque hay mucha gente que viaja para poder también poner su visión y su aporte. Y antes de comenzar a hablar del festival, me gustaría que nos contaras un poquito acerca de tu trayectoria. Tú eres ingeniero de profesión, ingeniero comercial. ¿Y cómo fue que desde esta profesión tan más racional, ¿cierto? Mucho más estructurada, diste un vuelco y decidiste encaminarte y dedicar tu vida finalmente a este servicio de, como lo llamas tú, de una entrega de servicio, el despertar de una nueva humanidad? Sí, mira, bueno, gracias por la pregunta. Tal como tú dices, yo estudié en la Universidad de Chile, ingeniero comercial, pero ya desde mucho tiempo, yo diría, hoy día ya deben ser como casi más de 40 años. eh, Conocí al que fue mi maestro, que ya no está en este plano hoy día, que se llama Darío Salas Sommer, creador del Instituto Filosófico Hermético. Y cuando lo conocí a él, su libro, etcétera, como que me cambió absolutamente la vida, la forma de verla, y empecé a comprender que la vida tenía una importancia mayor a la que rutinariamente tenemos nosotros los seres humanos. Le damos más trascendencia. Entonces, en función de eso, bueno, yo trabajé profesionalmente en un banco, en una empresa muy grande, y después de eso tomé la decisión de independizarme. Y paralelamente, cuando ya me independicé, creé una empresa que todavía existe, que es una empresa organizadora de ferias y congresos mundiales y grandes eventos. Y en un momento dado tomé la decisión también de hacer un aporte de lo que yo había recibido, empezar a hacer un aporte más concreto a la sociedad, eh, de alguna forma por lo que yo sentía que recibía y que quería también entregarlo. Y se fue dando que a través como ya estaba el tema de la organización, en un momento dado empecé a tomar como ciertos desafíos, que es parte, yo creo, del trabajo espiritual de cada uno. Y dentro de ese desafío, primero partí con un programa de radio que se llamaba Conversando en Positivo, que todavía existe. Eh, Fui al director de la radio de ese tiempo, la Radio Universidad de Chile, y le dije que quería hacer un programa. Él me dijo, ya, perfecto, y empecé con ese programa. Y en un momento dado, ya con el programa más o menos desarrollado,
empecé a conocer bastante gente del sector, y más con las inquietudes mías, dado que tenía una empresa organizadora, dije, bueno, ¿por qué no empiezo a hacer encuentros, congresos, no congresos, sino encuentros precisamente, seminarios, etcétera? Y ahí partí, por ejemplo, invitamos en ese tiempo, ya hace buenos años, al ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, para instalar el tema calentamiento global en Chile. Invitamos a Amit Goswami, que es un gran físico cuántico hindú, para desarrollar el tema de la física cuántica, empezar a instalar lo que se conociera. Trajimos a Joe Dispenza, también lo invitamos 2 veces a Chile, y así otras personas. Y después ya el 2011, cuando ya se estaba hablando del año 2012, famoso año 2012, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos, dado que tenemos experiencia en organización, ya conozco a mucha gente, desarrollar un gran encuentro donde esta información de sabiduría pueda expandirse más rápido y a mayor cantidad de gente? Y ahí entonces instalamos MCA Festival, que viene de mente, cuerpo y alma, eh, con el fin justamente de que se pudiera expandir la mayor cantidad de información con distintas personas que puedan ir a entregar esta información en distintas áreas de la ciencia del bienestar y áreas también del mundo de la conciencia, tanto chilenos como internacionales. Paralelamente también ya desarrollamos un sitio, o sea, un canal en YouTube que también se llama MCA Canal. Entonces se fue como que se ha ido dando, digamos, el Orgánicamente, formato, claro. también. Pero principalmente yo me comprometí, digamos, hace ya bastante tiempo también con el que fue mi maestro también. Yo me planteé que en un momento dado y quería tener una cierta base material relativamente sólida para poder ocupar mi tiempo principalmente en hacer aportes constructivos. Y así se ha ido dando. Hoy día, digamos, estoy dedicado 100% al tema organizativo, principalmente en el área de educación y en el área de la conciencia. ¿Y Y qué hábitos a ti te han ayudado a mantenerte en este como camino consciente, en el fondo, porque tú lo recibiste de tu maestro y parte de eso también fue muy fundamental, ¿cierto? Como troncal para decidir hacer lo que estás haciendo hoy día, pero en tu conexión como esta parte más espiritual, porque una cosa es como lo que hacemos afuera, ¿cierto? Lo que ponemos desde este centro interior. ¿Qué es lo que a ti te lleva como a volver a tu espacio de conciencia, de conectarte con tu propia espiritualidad en tu día a día? mira, yo creo que les pasa a muchos que cuando uno de repente, no de repente, digamos, en un momento determinado se empieza a conectar con esta información, algo va pasando interiormente, Ujú. donde vas sintiendo, empiezas a experimentar una forma de vida distinta, porque vas como abriendo los ojos, despertando, desarrollando conciencia que se plantea. Y yo creo que cualquiera que siente eso, eso no se puede, ya no lo suelta. Es una forma de sentir muy profunda, donde empiezas a tener una visión de vida eh, mucho más profunda y por otro Ujú. lado más expandida. Entonces, es algo que viene del interior, es la convicción de que somos seres espirituales de alguna forma, somos seres de energía que estamos, digamos, experimentando aquí en esta materia, y que tenemos de alguna otra forma un deber, una responsabilidad en construir y en hacer un aporte a través de las propias experiencias de uno mismo. Sí, Eh, yo estoy muy de y acuerdo por ahí porque va, entonces. uno siente a veces que, claro, tiene que hacer grandes cosas para cambiar el mundo, pero finalmente es como uno mismo es el mensaje. Cuando uno hace ese como cambio interno, también se da cuenta que la vida en sí es un servicio. Y desde ahí uno pone ese servicio de la forma externa, como sea, en cualquier actividad. Y obviamente quienes estamos también en un camino, queremos un poquito como poner ese granito de arena en esto que nos ha hecho tan bien, finalmente. Porque este sentir del que tú hablas es independiente el contexto, independiente si me pasan cosas buenas, me pasan cosas malas, es como que me sé sostenido de algo mayor
y que me acompaña en mis diferentes etapas conforme vamos avanzando, creciendo todo. Y poner eso obviamente como desde lo mejor que uno puede hacer, en lo que mejor sabe hacer también. Exactamente, bueno, es tal como tú dices. Por otro lado, bueno, uno también va, a mí, yo me empecé a dar cuenta con el tiempo, uno va descubriendo cuál es la vocación y cuál es el potencial que tú tienes por dónde puedes aportar más. En este caso, la profesión como ingeniero comercial, tal la pregunta inicial, también me ha dado herramientas como para ir desarrollando esto, porque, por ejemplo, hacer un festival de este calibre requiere también una buena administración, requiere marketing, requiere Planificación. finanzas, claro, requiere un montón de cosas. Y por otro lado, yo descubrí que en el fondo mi misión era ser una especie de puente, un puente entre las personas que le están entregando toda esta información de mucha riqueza y con las personas que están buscando la información. Entonces, yo comprendí que mi rol, mi rol donde tengo capacidades es ser como el intermediario, en, el El canal. organizador para el canal, exactamente, para juntar ambas partes. Yo lo vi eso en mi carta natal, también lo vi en varios lados, pero no lo había comprendido. Hasta que en un momento dado comprendí que para eso estaba, pues yo tenía esas capacidades de poder intermediar, de ser puente. Y en el fondo, Pasó, pasó de la mente al cuerpo, como el festival, mente, cuerpo y alma. Porque una cosa es la información que tenemos, como a nivel mental, analítico, y otra cosa es cuando ya lo integramos en el cuerpo y finalmente mente y cuerpo se ponen al servicio del alma. claro, se fue, es que de hecho el tema ferias, por ejemplo, yo tuve problemas económicos como pruebas con materiales importantes. Y cuando me independicé, eh, pum, surgió este tema a través, como es la vida, que todo se va integrando. Conocí a una persona que hacía una feria determinada de computación y yo estaba buscando independizarme y me conecté con él cuando yo trabajaba en el banco. Llegó a él como cliente mío a través de otro amigo. Imagínate, las cosas se van dando. Y con él, o sea, me independicé y le dije, mira, me hago cargo yo de tu empresa, pero yo quiero hacer otras ferias también y quiero tener participación. Y ahí nace el tema de la organización, yo sin saber que tenía esas capacidades. Y yo te digo, empecé a hacer la primera feria y ya sentía como que había hecho muchas. Ya de ahí eso en el cuerpo. Bueno, ya van siete versiones, si no me equivoco, o... Claro, van 7, pero no te digo solamente de esto, sino, o sea, yo cuando he organizado ferias he hecho el Salón del Automóvil, no sé, yo creo que he hecho más de 100 ferias o más, congresos mundiales también. Lo que yo te planteo es que esa capacidad de organización Sí, puesta al eh, servicio del alma. pero salió como así sola, digamos. Entonces, yo pienso, bueno, mi papá es alemán, era alemán, pienso que capaz que haya tenido otras vías donde ve que en Alemania hacen muchas ferias. Capaz Ah, que viene de ahí la cosa, viene generacional. Bueno, tú lo estás puede ser. poniendo en el fondo. Y eso también, claro, yo creo que tu parte como de ingeniero, esa parte más racional, que hoy en día lo vemos también, porque la espiritualidad tiene muchos caminos. Hoy en día podemos hablar como de un turismo espiritual, ¿cierto? Alguien empieza una búsqueda, a diferencia de, no sé, 10 años atrás, hay mucha información hoy en día que puede servirnos, pero al mismo tiempo puede también distorsionar el verdadero sentido de lo que queremos encontrar, porque hay mucha entretención también, forma de Sí. presentarlo. Y asimismo en el festival que tú haces, Mente, Cuerpo y Alma, hay también diferentes ponentes, ¿cierto? Pasamos por una amplia gama, yo he estado en el festival y también me gusta estudiar las personas que van. Y bueno, hablaste al principio de Joe Dispensa, que vino al festival, y también vienen muy de la neurociencia y ponentes como Amanda Celina, que es más de canalización, por otro lado Patricia May, que tiene que ver con un trabajo interior consciente. Entonces, ¿cómo lo haces para tú seleccionar los diferentes expositores del festival? Mira, bueno, primero que nada, cuando partí con esto, todo este tema de- digamos, del camino espiritual, de la conciencia, etcétera, todos los eventos, cosas eran como un poquito circos pobres.
eh, siempre ahí en un lugar no muy bueno y se hacía algo. Entonces te tomé un poco el- la responsabilidad o la decisión de hacer algo que se le diera buen nivel a todos estos temas, que se le Ujú, diera impecabilidad, que se le diera profesionalismo para que así llegara gente, no necesariamente las personas que siempre están dando vueltas en esto, ujú. sino personas que nunca han escuchado de estos temas y que puedan acercarse y que se den cuenta que les puede servir para la vida. Entonces, poco por tu pregunta, digo, en el sentido que abrirse, digamos, a todas las posibilidades o a muchas posibilidades de temas, pero que también llegue mucha gente que nunca ha escuchado de estos temas, pero hacerlo con mucho profesionalismo, que ahí es donde sirve también la profesión, digamos, hacerlo impecable, que todo, o sea, si llega un visitante que vea que todo funciona súper bien, que funcionan los horarios, que los conferencistas también están preparados, que el lugar sea bueno, porque el lugar, por ejemplo, Sí, de repente dicen, pero ¿por qué? No sé, ex Casa Piedra, pero es uno de los mejores lugares que hay en Santiago, entonces también sentarse en una sala con buen ambiente, que sí. esté calefaccionado, etcétera. Eso es por un lado. Accesibilidad, sí, es bien amplio. Como que además no solamente hay exponentes, sino que también hay talleres, hay como ferias internas también. Hay En que empresas, se- emprendedores, claro, Ujú. exactamente. Hay emprendedores que están relacionados a todos estos temas de la salud, de la educación, etcétera, para que muestren también lo que están haciendo. Y a tu pregunta, también se va dando un poco natural. Bueno, yo he hecho muchas entrevistas y no sé, el canal ya tiene más de 1000 videos. eh, desde Conversando en positivo. El programa de radio también, tú conversando. tienes un programa de radio. Lo tenía, ahora lo hago por Zoom y quedan en el canal, en YouTube. YouTube. Pero, pero a través de eso, bueno, ha crecido mucho también con el tema de la pandemia, ha crecido mucho las conversaciones online. Ujú. Entonces he tenido la oportunidad de conversar con muchísima gente, no solamente chilenos, sino de todo el argentino, español, etcétera. Entonces, como que va saliendo como un poco natural la selección. Ya. Obviamente que voy haciendo primero parte con un listado, pregunto también en redes, he preguntado muchas veces qué gente, qué personas les gustaría, voy viendo también los que hoy día más están resonando en las personas, los que tienen más seguidores por otro lado también, porque eso también es como un win-win, o sea, si hay mucha gente que está siguiendo a alguien es porque realmente les interesa, entonces Va a tener ese todo eso público. se va, claro, se va armando y después ya al tenerlos todos, ya después se van ubicando en distintas salas, tratando de que los horarios de un tema específico no choquen con dos personas que hablan cosas relacionadas, ver qué temas se están tocando. Tú hablaste, por ejemplo, de la amada Celina. Ujú. Claro, hoy día si tú ves, está lleno de canalizadores, están mucha gente canalizando. Sí. Entonces, bueno, hay que tener canalizadores y que las personas se den cuenta que las canalizaciones son bastante serias, ¿no? No, o sea, es cosa de escuchar a Amada o a otros chilenos, de apellido Fuenzalía, que es un abogado, que tú Ujú. los ves arriba del escenario y te quedas plop, porque, o sea, están hablando de forma natural, pero están canalizando. Entonces, eh, y todo lo que está pasando hoy día con la tecnología también, con la inteligencia artificial, cómo se va relacionando con la espiritualidad, el tema del cerebro, cada vez hay más información. eh, bueno, el Sí. tema de la salud, el tema de la salud también. Hoy día vamos a traer un argentino, Facundo Pereira, que, por ejemplo, habla del tema del intestino, sí, lo digo Ujú. bien. Donde ha desarrollado procedimientos, bueno, creó un libro también, y hoy día se plantea que el intestino es casi lo más fundamental en términos de la salud, más que el corazón. Entonces cada vez hay más evidencia. Y así, hoy día, bueno, el tema de la nutrición saludable, el tema del cuerpo, cada vez también hay más evidencia de que estamos integrados, digamos, Totalmente. somos holísticos, claro, o sea, el movimiento del cuerpo está relacionado con la mente, los impactos emocionales, cómo influyen en la salud.
o sea, hay muchas cosas que hoy día están sucediendo y que se están abriendo. Entonces el festival tiene un poco la misión de que estos temas ya no se censuren y que se Mm, vayan abriendo a todo tipo de público. Y bueno, hoy día uno puede ver que todos estos temas ya casi se pueden hablar en temas sociales. Tú puedes hablar con la sí. familia, por ejemplo, del karma, de la reencarnación. De la Ya no te elección miran. álmica, ya no es algo como... Yo creo que en la medida que lo vas sintiendo, como más como una certeza, como que no se lo cuestiona tanto y no tiene tanto miedo como de salir del closet, como que, como se dice, es como es, porque uno lo siente y ya lo ha vivido en el fondo, no es como algo que te lo cuenten o que es como más tibio, ya es algo que es como más central. Y obviamente la Exactamente. ciencia ayuda mucho a que se le dé como validez a esto también, porque ya no es solamente como querer ser light o meditar para estar más zen, sino que ya se ha visto la implicancia de la pausa, de la respiración, cómo afecta en el cuerpo. Tú decías que no somos obviamente entes aislados, lo que pensamos repercute en lo que emocionamos después en nuestro cuerpo físico y que la enfermedad, bueno, como decía Edward Bach, el padre de las flores, no es un mal a suprimir, sino un bien a comprender, el padre de la terapia floral, que en el Sí. fondo nos está mostrando algo. Y hoy en día también siento que como humanidad estamos mucho más abiertos a dar ese paso, a dar ese cambio, como a salir un poquito de la zona cómoda, entre comillas, esta zona de confort que nos acostumbramos a vivir mucho más como receptivos, sino que hoy en día queremos saber, queremos aprender y claramente espacios como este nos facilitan ese camino. Y tú hablas siempre como de construir una nueva humanidad, ¿cierto? Y bueno, hoy en día, sobre todo con todo lo que está pasando a nivel mundial y todo lo que vemos en las redes, en las noticias y que sabemos que ya viene hace un tiempo, de que esto ya se vuelve como un llamado urgente. Ya no es solamente algo como que uno lo hace de buena intención para que la gente conozca, sino porque necesitamos hacer un cambio como humanidad. Y en ese camino, ¿cómo tú visualizas, así como hoy, cómo visualizas ese cambio y cómo ves que los festivales de bienestar como el que tú haces influye en esto? Bueno, influye mucho, creo yo, porque, bueno, cada vez hay más evidencia. Por ejemplo, una persona que ha estado en el festival y que va a estar ahora así online, Emilio Carrillo, por ejemplo, que ellos, bueno, él junto con muchos investigadores desarrollaron, de hecho se hizo un congreso sobre una sociedad distópica, en fondo hicieron una investigación sobre todas las distopías. Las distopías son como los aspectos ya caóticos que se están viendo en las distintas áreas, en el área de la salud, en el área de tecnología, en Medioambiental. en la economía, en la política, en todo. Entonces, cada vez hay más evidencia que esta sociedad está agotada. O sea, ya no tiene vuelta. Es como que tú quisieras, o sea, digamos, quisieras arreglar tu casa. Si ya está casi toda destruida, es mejor hacer una nueva casa. Eso mismo está pasando hoy día con la sociedad. Es decir, hay que hacerla de nuevo. O sea, hay que hacer una educación nueva, hay que hacer una política nueva, hay que hacer una visión de la economía distinta. Y para eso se requieren líderes también en las distintas áreas. Necesitamos varias Patty May así en distintos lados como líderes. Una Amanda Céspedes que está en educación, que también va a estar en el festival, una tremenda educadora. Se requieren líderes que vayan tomando posiciones en las distintas áreas y ya está pasando donde tú ya ves educadores con una visión mucho más holística, que están enseñando a los niños una educación más humana, Mm. enseñándoles a vivir. La salud, cada vez aparecen doctores también, doctores más integrativos. Eh, Ciencia ha faltado, pero ya están apareciendo también científicos que están viendo una ciencia mucho más expandida, más integral. Entonces, claro, estos festivales y estos encuentros sirven mucho para que las personas salgan un poquito de su rutina, que vivimos muchas veces metidos en una mecanicidad, en una rutina que prácticamente es el trabajo, la casa, el trabajo, Ujú. fin de semana, etcétera, y como que no ven. Entonces, al mostrar esto, por ejemplo, un ejemplo ¿no? de la meditación.
alguien que vaya al festival y entre a un taller de meditación y nunca ha meditado, empieza a tener una experiencia distinta. Se da cuenta que en realidad la meditación no es algo tan complejo, es algo bastante simple, eh, pero que requiere, como dice la misma Patti, pararse, ¿no es cierto? Lo decías tú recién. Eh, Pararse y uno empieza a sentir cosas, pues, empieza a sentir cosas distintas. Incomodidad Entonces eso, mental, física, y uno quiere salir de ahí. La naturaleza nos lleva a salir de la incomodidad. Nuestro ego nos saca de eso. ¿Y qué es lo que claro, acostumbramos? justamente tenemos un loro que es incontrolable, si es que no nos empezamos a dar cuenta que es una voz mecánica que está ahí y que la podemos trabajar para no identificarnos a esa voz. Mm. Eh, y así empezar a comprender lo que significa conciencia, que tiene que ver con eso, tiene que ver con el desaprender, con el conectarse a lo que somos y desconectarse de lo que no somos, al desprogramarnos, al salir del programa, al salir de ese sistema de creencias que tenemos continuamente, al salir de la inercia. Eh, Estos encuentros sirven para salir de la inercia, por ejemplo, porque empiezas a Sí. escuchar cosas que no las escuchas normalmente y te empiezas a cuestionar un poquito, decir, chuta, en realidad estoy pasando mi vida pasando de largo y no he Sí. hecho mucho por mí. Todas esas cosas pueden pasar. Se pasa la vida, o muchas veces yo digo, se nos pasa la vida deseando otra, y como que no nos damos cuenta de que, bueno, lo habla Eckhart Tolle, Joe Dispenza, como del generoso momento presente. Y yo siento que también este festival es como una invitación a eso, como a, porque el único lugar y espacio donde podemos conectarnos con esa parte trascendente nuestra es habitando el momento presente. Y es la forma de hacerlo, y claramente es lo que no aprendimos. Por eso yo creo que tú hablas de desaprender, porque nos enseñan todo lo contrario. Es como vivir en función de lo que va a venir, del futuro, o nos quedamos, ¿cierto?, con todo lo que hemos vivido y nos identificamos con ese pasado y nos creemos que somos eso. Y nos olvidamos de esta como inmensidad que en realidad somos, y que nuestro rol, como hablamos al principio de la conversación, es poner eso como al servicio. Y yo siento que tú lo estás haciendo de una manera muy, muy bonita, muy Sí. genuina. Y el MCA existe desde el año 2014, si no me equivoco. No, antes como idea partió el 2011 y el primer festival fue el 2012, El 2012. el año que se decía que el mundo se iba a acabar. Ya acá. Sí. ¿Y qué podrías como contarnos? Bueno, ya queda poquito tiempo, pero para poder ir cerrando, como ¿qué te gustaría como comunicar del mensaje como transversal? Porque me imagino, obviamente, año a año que va desarrollándose una nueva versión del festival, van cambiando ciertas cosas, obviamente, en lo externo. Pero hay algo como interno que me imagino que es como lo que lo ha mantenido vivo a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que el mensaje ese que lo mantiene trayectoria en los años? Bueno, en este festival el mensaje principal y que de alguna forma se ha ido transmitiendo también a los conferencistas es que ya es el momento de conectarse con el mundo interno. Es decir, que el cambio tiene que venir desde tu interior, no desde el exterior, porque a través del exterior es donde siempre hemos vivido, desde afuera hacia adentro, pero que ya es el momento de mirar desde adentro hacia afuera. Yo diría que ese es el mensaje principal. Y la idea de las conferencias en general se van planteando de esa forma, por ejemplo, eh, cómo conectarse a ese mundo interno? ¿Por qué a través del mundo interno vamos conectándonos con el exterior? Por ejemplo, hay una charla sobre el Kybalión, por ejemplo. En el Kybalión hay una ley que es la ley de la correspondencia, que habla mucho de eso. En el fondo, lo que está afuera está adentro, lo que está adentro está afuera. Entonces, empezar a comprender de que somos seres espirituales, lo que había planteado antes, pero tenemos que empezar a autoexplorarnos, tenemos que empezar a hacer un trabajo con nosotros mismos y desde ahí va a ir fluyendo la parte más superior nuestra. Entonces, Mm. ese es el llamado principal que cada uno de nosotros puede ir comprendiendo eso, que dejemos de vivir solamente desde afuera, porque eso es muy superficial y nos va generando lo que está pasando hoy día, que hay un nivel de depresión súper Mm. grande a nivel mundial y en Chile, ¿para qué decir? ¿Y es por qué? Porque tenemos un vacío existencial muy grande,
porque como vivimos simplemente siempre, digamos, muy afuera, buscando desde afuera hacia adentro, estamos vacíos. Y el mensaje es que tiene que ser al revés. Tenemos que empezar a llenarnos internamente, con eso vamos a ir generando más plenitud y con eso mismo podemos ir generando, transformando y traspasando también nuestra vibración a otros. Y eso tiene que ver también con la frecuencia vibratoria, que ese es otro mensaje que tenemos que ir, a través de ese mismo trabajo, podemos ir cambiando nuestra frecuencia, que todo es vibración. Entonces, tenemos que cambiarle la frecuencia para generar una nueva humanidad, como tú decías, una nueva sociedad con una frecuencia más alta, con una frecuencia más fraterna, con una frecuencia más colaborativa, más de unidad, que también se habla mucho de la unidad y la dualidad, que significa una cosa y la otra. En este caso, la unidad es que somos todos parte de una misma creación, de una misma unidad. Entonces tenemos que empezar a conectarnos con esa chispita que tenemos, que es parte de la unidad. Y que todos la tenemos, como que la tiene uno y todos la tenemos y desde ahí nos reconocemos como iguales. Desde ahí todos somos uno finalmente. Y tú hablabas de esto de este vacío existencial, ¿cierto? Que finalmente viene la depresión por este vacío que tenemos, ¿cierto? Internamente, pero este vacío intentamos llenarlo con cosas externas, ¿cierto? Consumiendo o evitando con diferentes cosas que también son externas. ¿Y qué mensaje le darías, como para ir cerrando también, a quien quizás sienta este vacío existencial y por otro lado que esté como comenzando una búsqueda espiritual, que así como tú partiste con un maestro, quizás alguien no tiene ese maestro, pero sí está interesado como en ir como llenándose su interior de algo que no viene de afuera? Bueno, yo diría que también ha sido la experiencia personal, que hay que partir con desafíos pequeños en uno mismo, desafíos que de alguna u otra forma a uno lo estén limitando, en el camino a la vida. Eh, un ejemplo, no sé, vuelvo al ejemplo mío, porque la experiencia, una gran timidez, por ejemplo. Entonces, uno tiene que empezar a explorarse y ver cuál es tu principal tope hoy día, cuál es tu principal limitante que te impide ser más feliz, que te impide de repente desarrollarte mejor en otras áreas de la vida. Y esa área, empezar como a tocarla. Volviendo al caso de la timidez, bueno, tomé un desafío, por ejemplo, de meterme en un curso de teatro. ¿Por qué razón? Porque este curso de teatro me iba a obligar a enfrentarme conmigo mismo, a través de la expresión oral, a través de la expresión corporal, a través de hacer teatro mismo con otras personas de expresarme emocionalmente. Entonces, yo diría, no sé, la persona que es muy floja, y que siempre intenta hacer cosas, pero ahí parte, pero no sigue. Bueno, El procrastinar. parte con algo, claro, parte con algo pequeño, con un pequeño desafío que dure un tiempo determinado y hacerlo. Porque el hacer desafío te genera despertar, como que te vas sintiendo mejor y te sientes con una autoestima mejor y eso te empieza a expandirte. Después puedes tomarte otra cosa y empezar a observarte. Yo diría que comprarse un cuadernito y empezar a observar, a ver qué cosas dentro del día, por ejemplo, te cambiaron de humor. Y de repente te pusiste, no sé, nervioso o te bajó la energía o te reaccionaste mal con una persona. Anotar todos esos aspectos para ir conociéndote. Entonces empezar a hacer un trabajo de autoexploración con uno mismo. Por ejemplo, lo que hablábamos recién de los pensamientos. Empezar a darse cuenta qué pensamientos frecuentes tienes, qué es el oro que te habla, cuáles son los mensajes que siempre te está hablando y anotarlos también. Entonces, Sí. con eso te vas a dar cuenta que también son automáticos, que son Sí, automáticos. Entonces, y en la medida que los observas, van a ser un poquito menos automáticos, porque ya te vas a dar cuenta que de nuevo aparece el mismo, claro. que sea un tema económico, que sea un tema emocional,
o tema de pareja, que ahí empieza a darse vuelta, darse vuelta, darse vuelta, anotarlo. Entonces, el camino de la autoobservación se hace más entretenido en la vida, porque te empiezas a dar cuenta que somos más que esa cosa que funciona automáticamente. Mm. Y es muy Entonces, bueno, yo lo he claro, hecho también. Eso de escribir ayuda mucho. Y algo que hemos olvidado también, la escritura a mano, porque hoy en día es todo digital, entonces también como que le damos poco tiempo a la escritura. Y de verdad que es un acto sí, como psicomágico, yo encuentro. Así sí, que, bueno, la primera tarea que dicen todos los maestros es la autoexploración, la autoobservación, mm, y eso implica meterse un poco más para adentro de uno y ver cuáles son los aspectos más defectuosos y no tenerles miedo. O sea, si uno, no sé, es muy celoso o es muy posesivo o muy narciso, o egocéntrico, no sé, tantas cosas que uno puede tener, vanidoso, etcétera. y Empezar a trabajarse reconocerlas uno. también. Y yo siento que amarlas Claro, igual, porque uno como que lo malo lo quiere rechazar y por otro lado es como, no, yo no soy eso. Y es como reconocer que así como tenemos cosas lindas, también tenemos cosas feas y que es todo parte de nosotros y que en el fondo la gracia está en darnos cuenta para poder trabajarlo y ir trascendiendo claro. en lo humano y en lo divino también. Oye, Edgardo, te quiero Sí, sí. agradecer el tiempo que nos dedicaste, que estuvimos conversando, se nos pasó volando. Y Sí. para cerrar, alguna invitación a quienes nos estén escuchando al festival, los días que va a ser en agosto, cuéntanos si Bueno, quieres una... antes que nada, muchas gracias nuevamente por permitir esta conversación. Bueno, los invito a MCA Festival Mente, Cuerpo y Alma, que se va a desarrollar los días 22, 23 y 24, viernes, sábado y domingo de agosto, en ex Casa Piedra, que hoy día se llama Metropolitan Santiago, que queda ahí en Monseñor Escribal ayer. El día viernes partimos en la tarde, a las 3 de la tarde, hasta las 8, y el sábado y domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 8, son 6 salas paralelas, hay 85, si no me equivoco, conferencistas y talleristas. Hay, las entradas pueden ser por un día o por 3 días, hay valores desde 25.000 pesos hasta 42.000 pesos, si no me equivoco. Hay valores para tercera edad y para estudiantes. Pueden ir, llega mucha gente por los 3 días, que llega gente de provincia, entonces se instala los 3 días y se dedica los 3 días a escuchar, a trabajarse, a talleres, hay Aprender. áreas para, claro, hay áreas para comer y todo. Y un Ujú. poco lo que decías tú, para ir cerrando también, es que uno se encuentra con otros, que eso es muy bonito. Hay como una atmósfera fraternal muy rica, es decir, uno siente que no es el único Sí. que tiene intereses, sino hay muchas personas que están en lo mismo. Así que yo diría que no se pierdan porque se hace cada 2 años, hay relatores que son de altísimo nivel, pues puedes ver en el sitio web www.mcafestival.com donde está el programa. Entonces, mucha gente ya llega elegido, ya Claro, que sabe quiere ir. Bueno, lo ahora que que tú quiere. nombraste la comunidad, me acordé de Buda, porque uno de los pilares más importantes de la espiritualidad que él decía, bueno, que el maestro, las prácticas, y el más importante era la comunidad. Porque sin la comunidad, como que podemos perdernos rápidamente y volver al camino que no queremos seguir. Y claro, y este espacio se genera mucha comunidad. Así que, bueno, yo voy a ir también, nos vemos allá. Y muchas gracias, Edgardo, por la conversación de hoy. Y suerte en el festival, que salga todo muy bien. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias y un abrazo a todos y mucho éxito a cada uno en su camino de desarrollo de conciencia. Eso, por una nueva humanidad. Eso. Muchas gracias. Chao, chao, gracias. Chao. Chao. Chao.